Hola, mi nombre es José Lincer Murillas, soy estudiante de la Universidad UNAD, abierta y a distancia, en la carrera de Ingeniería Electrónica. Y en esta ocasión soy de la zona centro-sur de Cali, y en esta ocasión voy a dar explicación sobre el problema fase 5 de fundamentos de programación. ¿Sí? Para ese ejercicio escogí el problema número 2, que era el inventario, ¿sí? De una biblioteca. En ese problema nos pedían que teníamos que registrar una información, ¿sí? De un número n de libros que los define el usuario, y debíamos de ingresar la categoría del libro, la cantidad de libros y después calcular los valores sobre ese inventario. Y por último mostrar los resultados, imprimirlos. Bueno, aquí yo tengo abierto el Visual Studio Code, en donde realicé el programa, en donde primero lo que hago es declarar unas variables llamadas precio ciencia igual a 80.000, precio literatura igual a 50.000. Esta variable, esto nos lo da una tabla, el ejercicio, ¿no? Que dependiendo de la categoría, el libro va a tener un precio. Y después de lo que hago es crear una lista con 5 posiciones, por eso la multiplico por 5, llamada cantidades. Es decir, que ya va a tener los índices 0, 1, 2, 3 y 4. Pero en esta ocasión vamos a trabajar a partir del índice 1, ¿sí? De de esa lista, porque uno lo vamos a dejar para la categoría ciencias, 2 para literatura, 3 para tecnología, y así eh, por el mismo orden. Después lo que hago es crear las funciones. Entonces lo que hago yo es crear una función obtener precio que tiene un parámetro llamado categoría. Esa obtener precio le va a dar el precio, sí, va a retornar ese valor dependiendo de la categoría. Entonces, si la categoría, lo que digita la persona cuando ingresa a la categoría, es igual a 1, va a retornar el precio de ciencias. Si es igual a 2, retornará el precio de literatura. Y así por el estilo hasta terminar, va a retornar son los valores de la categoría que ingresa. ¿Sí? Después defino una función llamada calcular valor total. Esta va a calcular el valor total monetario, ¿sí? Del inventario. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que hago es ya crear una variable llamada valor total, que la inicio en 0, ¿sí? Y esa variable valor total me va a sumar todos los valores de cada una de las categorías. Por ejemplo, el valor de la categoría ciencias. Si el valor de la categoría ciencias es igual a cantidades, el valor que tenga la lista en la posición 0, o sea, el número de libros que digitó ahí, se guardan ahí por el precio de esa categoría que ya lo habíamos definido. Y así con el resto de todas ellas. Entonces el valor total va a ser la suma de cada uno de esos valores según la categoría. Y me va a retornar, por supuesto, el valor total. Después lo que hago es calcular total de unidades. El total de unidades es sumar todas las unidades que he ingresado. Recordemos que las unidades que uno ingresa se guardan en la lista cantidades. En esta lista cantidades. En esta lista cantidades tiene un índice que le corresponde a la categoría. Entonces, el índice 1 le corresponde a la categoría ciencias. Por lo tanto, entonces, en la variable n ciencias voy a guardar lo que esté almacenado ahí. Y lo mismo hago con el resto de las otras. Y por último, lo que hago en la variable n total va a ser igual a la suma de cada una de esas n's que había calculado. Y retorno el n total. Después, lo que hacemos es calcular el promedio. ¿Sí? El promedio del valor que han ingresado. Entonces va a tener dos parámetros, un parámetro llamado valor total
y otro total de unidades. Esos parámetros, esta función lo que hace es retornarme la división de esos dos parámetros. Y empezamos aquí ya pues con lo que es la función principal, en donde básicamente hay tres ciclos while. Un ciclo while que me pide el número el n número de libros que va a editar el usuario, y el otro que me pide la categoría del libro, ¿sí? Y la cantidad de libros que voy a utilizar, que voy a hacer. Entonces, y todos esos, si podemos ver acá, están dentro de un ciclo for, que lo que hace es decirme cuántas veces se va a repetir, validar categoría y validar cantidad para hacer los cálculos y llegar acá a los resultados finales. Entonces, por ejemplo, n, que es cuántos libros va a registrar, digamos que la persona registró 3 libros. Si n es mayor o igual a 3, se cumple este if y hace el break, que salta acá a pedir la categoría que hay disponibles, ¿sí? Cuando me pide eso, lo que hace es iniciar un contador de una variable i que va a recorrer un rango de 1 hasta n más 1. El n es el n que registró acá la persona. Si registró 3, entonces va a hacer un recorrido, un rango de 1 hasta 3. Y va a imprimir libro 1 de 3. Cuando hace la vuelta, toda la vuelta y vuelve acá, sería 2 de 3. Y si la vuelve a hacer, sería libro 3 de 3. Entonces, como vemos, realiza ese ciclo repetitivo, lo va a hacer 3 veces, en este ejemplo que estoy dando. Y de ahí pasa a validar la categoría. ¿La categoría qué es? En una variable llamada cat, abreviado de categoría, ingreso la categoría que corresponde. En este caso es de 1 a 4. ¿Por qué? Porque dimos que el código 1 va para ciencias, 2 para literatura y así. Entonces, si se cumple que categoría cat es mayor o igual a 1 y menor o igual a 4, se cumple esto, es porque estoy en el rango. Entonces hago el break y salta acá a validar la cantidad. Si esto no se cumple, entonces hay dos formas. No se cumple porque metieron un número que está fuera del rango, por eso está este prime que me dice fuera de rango, la categoría es inválida, o está el S value error, que lo que hace es decirle a la persona que ingrese un número válido. De pronto fue que este es un error de formato, digitó una letra o algo así. Pero entonces dijimos que si se cumplen en el while lo que hace es una variable unidades, piden ingresar la cantidad de unidades. Esa cantidad de unidades se guarda en esa variable, y si se cumple que es mayor o igual a 0, ¿por qué? Porque son más de un libro. Entonces hace el break y lo que hace es guardar, esto es muy importante, guardar en la variable, en la lista cantidades, en el índice que me dé la categoría, el valor que viene de unidades, o sea, de cuántos libros van a ir en esa categoría, y lo guarda en una posición específica. Imprime el libro registrado. Si ya hizo los 3 ciclos, él ya viene y ya pasa los resultados finales, en donde lo que hace es imprimir los resultados. Por ejemplo, en ciencias, la cantidad de libros por categoría, que es lo primero. Ciencias me imprime categoría 1, en la posición 1 fue donde yo guardé los libros de ciencias, y me dice las unidades que hay, y así para el resto. Después, lo que hace acá el programa es realizar los diferentes cálculos mediante el llamado de las funciones. Por ejemplo, para calcular el total unidades, llama a la función calcular total unidades y guarda lo que calcula en esta función total unidades. Y lo que hace es después, en el resumen general, la total unidades registradas, eh, la imprimo, lo que quedó cargado esa variable. Lo mismo total, valor total, que llama la función calcular valor total, que me guarda el valor ahí, y ese lo imprimo para que lo muestre en pantalla. Y el promedio, que dijimos que tenía dos parámetros, entonces venían en esa función, estos dos parámetros se dividen y por eso me calcula el promedio. Bien, aquí voy a hacer un pequeño ejemplo
del programa, ¿sí? Cómo está funcionando. Entonces, aquí me dice cuántos libros va a registrar. Entonces, digamos que va a registrar, perdón, sí, va a registrar unos dos. Entonces me dice categorías disponibles. Entonces, la categoría disponible va a dar que uno ciencias, dos literatura, le voy a dar 4, que es historia. Entonces lo que dice aquí, el libro va a ser uno de dos, ¿sí? Ingrese la categoría, entonces voy a ingresar 4, entre, me dice ingrese la cantidad de unidades de esa categoría. Entonces la cantidad de unidades yo le voy a decir que 2. Entonces dice registrado 2 unidades en la categoría 4. Ahora va al foro y me dice, lo primero que imprime es libro 2 de 2. Entonces ingrese la categoría del 1 al 4. Le voy a decir que ingrese la categoría 3 de tecnología. Le voy a dice, ingrese la cantidad de unidades. Le voy a decir que una. Enter. Entonces lo que muestra registrado una unidad en la categoría 3. Y ya como se cumplieron los 2 libros que había para registrar la cantidad de categorías para registrar, entonces lo que hago aquí ya sale él y muestra el inventario, cantidad de libros por categoría. Entonces vemos que en tecnología me, me registró un libro y en historia me registró 2 libros. Entonces es lo que hace la total unidad registrada son 3 y el valor total del inventario es 2